Santiago Martínez Villalba, como decía antes, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente ejerce como ingeniero de RAMS en la sección de espacio de Airbus en Getafe. RAMS es el acrónimo de la disciplina de Ingeniería Industrial que está orientada a garantizar la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Ha trabajado anteriormente en empresas como el Grupo Mecánica del Vuelo o en entidades como la Agencia Espacial Europea. Ha participado en programas espaciales de observación de la Tierra como Biomass, que mide la biomasa forestal global para estimar el carbono acumulado, en misiones del programa Copernicus, por ejemplo CO2M, que monitoriza las emisiones de dióxido de carbono, Cristal, que mide la topografía y espesor del hielo, y el SPM, que monitoriza de una manera precisa la temperatura de la superficie terrestre. También programas de navegación como Galileo, el Sistema Europeo de Navegación y Posicionamiento por Satélite, y EGNOS, que está orientado a la precisión e integridad de las señales de navegación. También programas de transporte como Space Rider, que es el vehículo espacial reutilizable para experimentación en órbita y retorno a la Tierra. Apasionado por esta industria, como podemos comprobar con su historial, pues viene a explicarnos una de las grandes amenazas para esta disciplina, como es la basura espacial. Muchísimas gracias, Santiago. Un aplauso para ti. Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Parece que llevo 40 años trabajando con todo lo que has dicho. Pero bueno, no llevo tanto, pero la verdad es que voy cogiendo experiencia, ¿no? Y vamos a hablar ahora de un tema que está bastante candente, es importante y depende de ello probablemente de nuestro futuro. Así que vamos a ello. Como introducción voy a empezar con una pequeña historia, como toda buena historia, hay que empezar por el final. En un futuro próximo, en una galaxia muy cercana, de hecho, esta misma, la nuestra, el sistema solar, la Tierra en el año 2037. Todos los satélites en órbita han sido destruidos al producirse una reacción en cadena, después de la colisión de dos grandes satélites. Las órbitas de la Tierra han quedado totalmente inaccesibles. La vida, tal y como la conocemos, ha terminado. 2040, 3 años después del desastre. Nos encontramos en un futuro que puede o no puede ser el nuestro, dependiendo de nosotros. Y es una Tierra en la que ya no está orbitada por satélites. Ahora la orbita una masa de chatarra que viaja a miles de kilómetros por hora y que impide cualquier acceso al espacio. Por lo tanto, los habitantes de esta Tierra, que podemos o no podemos ser nosotros, tienen una vida muy distinta a la nuestra y se han dado cuenta de lo importante que eran los satélites. Por ejemplo, al no tener satélites de navegación o de telecomunicaciones, los viajes en avión son prácticamente imposibles, muy escasos, y el transporte por mar y por tierra es muy ineficiente. Hemos vuelto unos cuantos años atrás en lo que en eso se refiere. Además de precisión geográfica, los satélites de navegación nos dan precisión horaria. Sin esa precisión horaria, muchos sistemas eléctricos y financieros caerían. Además, también perdemos los satélites de navegación. Por lo tanto, ya no tenemos, de observación de la Tierra, no tenemos el estudio del cambio climático, no tenemos predicción del tiempo, desastres naturales, actuación en casos de emergencia con una cierta eficiencia. Y por lo tanto, sin todo eso y sin un transporte eficiente, se produce un desabastecimiento de alimentos en todo el mundo y una dependencia del producto local súper fuerte. Además, no caería el Internet como tal, porque la verdad es que el 90% de la infraestructura de Internet es terrestre, pero sí que es muy dependiente para dar un servicio continuado y para dar servicio a ciertas zonas de la Tierra donde no llega el Internet como tal. Por lo tanto, el Internet tal y como lo conocíamos ha desaparecido. Ya no hay telefonía tal y como la conocemos en móvil, no hay televisión por streaming y no hay Netflix.
desabastecimiento mundial, caída del sistema financiero. Pero sin Netflix, ¿eh? ¿Dónde veo yo la siguiente temporada en 2040 de Stranger Things? Esto es un poco el mundo en el que nos podríamos ver si no hacemos algo, si no actuamos. Pero, claro, los seres humanos de esta tierra se preguntan, ¿no sería esta la típica historia de un ser humano, un grupo de seres humanos que dice que esto va a ocurrir, lo demuestra, pero nadie le hace caso? No puede ser, ¿verdad? 1978. Tenemos a estos dos señores, Donald J. Kessler y Burton G. Kuhale, que sacan un paper donde describen lo que sería llamado después el síndrome de Kessler. Al pobre Burton, no sé muy bien por qué no se menciona, pero se llama así. Y este síndrome de Kessler describe exactamente eso, que una colisión de dos grandes objetos en órbita podría crear una reacción en cadena, un efecto dominó de muchas colisiones que arrasaría completamente las órbitas de la Tierra, y que no solo eso, sino que eso impediría que pudiésemos seguir mandando más satélites al espacio. Ellos publicaron el paper, se lo presentaron en su momento a la NASA, y yo imagino que la NASA, esto es mi interpretación, en su momento cogió y dijo, oh, sí, vamos a escribir esto en este supercomputador, súper invisible, súper secreto, lo dejaríamos aquí archivado y ya en el futuro ya tenemos que hacer con ello, ¿no? Viendo que aquí estaría en plena carrera espacial, no interesaba poner dinero en desechar satélites, lo que interesaba es poner dinero en seguir mandando satélites, ¿no? Por lo tanto, se dejó pasar, ¿no? Pero bueno, vamos al principio, ¿no? Al principio, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuál es el primer momento en el que decimos, vale, ahora ya tenemos el peligro de la basura espacial? Pues tenemos que ir a 1957, un año en el que hay un lanzamiento puntero de tecnología, algo que cambiaría la faz de la Tierra para siempre. Y no me estoy refiriendo al SEAT 600, que salió en 1957. Me estoy refiriendo a algo que ocurrió el 4 de octubre de 1957. ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? El Sputnik, eso es. Ya sabía yo que había gente que iba a saber más que yo de este tema. El Sputnik, el primer satélite artificial lanzado por el hombre, en este caso por los rusos, se lanza ese año, y en el momento en que tenemos tecnología de los seres humanos en el espacio, es el primer momento en el que ese satélite puede estropearse y puede crear la primera basura espacial. El Sputnik no fue el caso, en los pocos meses cayó a la Tierra, pero bueno, a partir de ahí se han lanzado muchos satélites. Las barras rojas son los satélites activos, los satélites que sirven de verdad, y el resto es basura espacial. Como veis, los satélites tienen un crecimiento más o menos progresivo, pero sin que nosotros hagamos nada, la basura espacial sí que crece de una manera más exponencial. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y paso al siguiente año, 1990, donde quiero hacer un breve paréntesis de nuestra historia, con dos hechos súper punteros y súper importantes en el mundo de la industria espacial que estamos ahora comentando. Primero es el lanzamiento del telescopio Hubble, que cambiaría totalmente cómo miramos al espacio. Y el segundo es grafito. Y aprovechando que Suegra pasa por Valladolid, voy a presentarme un poquito más informalmente de lo que ha hecho Roberto. Yo soy orgulloso hijo de nuestra rodilla, y como tal estudié en el Colegio Virgen de Europa. Y aquí en el Colegio Virgen de Europa descubrí mi pasión, como todos estáis imaginando, por la robótica. No tenía ni idea de que yo podía trabajar en el mundo aeroespacial. Pensaba que la gente se dedicaba al espacio, la gente que estaba en la NASA, y lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y vamos, que en España se podía dedicar al espacio, era algo que ni me imaginaba, ¿no? Para estudiar robótica, entonces, me fui como ha dicho Roberto, a la Politécnica, Ingenieros Industriales, y de ahí salí al mundo laboral. Y después de 2 empresas, ya sí que entré en el mundo espacial, del cual destaco 3.
Grupo Mecánica de Vuelo, que es más conocido como GMV, que si no suena es la empresa del espacio de origen español más grande. Esa, que espero que sí que suene, pero si hay algún despistado, es la Agencia Espacial Europea, o como lo explico a mis amigos, la NASA Europea. Que bueno, a los de la ESA nos gusta decir que la NASA es la ESA americana, pero no tiene tanto rancho. Y donde trabajo ahora mismo, que es en Airbus, que creo que no necesita presentación. Como no todo va a ser trabajar, pues tengo algún hobby, como puede ser jugador de hockey sobre patines del Colegio Virgen de Europa, ser miembro de la banda de culto Los Amsterdam, formada por exalumnos del Virgen de Europa y exjugadores del Colegio Virgen de Europa, sé que un poco más o menos porque yo a los tiros de mi grupo social, de los cuales tenemos 3 discos en Spotify, de los cuales os recomiendo incluso de mando que podéis escuchar en Spotify porque cambiará totalmente como percibís la música hasta Y por último, ya menos porque ya no sacan más temporadas, no como Stranger Things, pero de vez en cuando me gustaba salir a la calle y ser confundido por el profesor de la casa. Es verdad que no traigo el peinado adecuado, pero pasado. Cierro paréntesis. Y continuamos con la historia y así de la basura espacial. Nos quedan 3 años en esta introducción. El primero es 2009. 2009 es un año importante porque es el año en el que a Kessler le empieza a entrar un tic en el ojo de verdad. Aquí vemos esta gráfica y vemos como aquí, entre 2009 y 2010, se produce un salto bastante importante en lo que es el aumento de trozos de basura espacial. Y eso es debido porque por primera vez un satélite, 2 satélites, digamos, o 2 objetos de gran tamaño chocan en órbita. Uno de 700 kilos, Iridium americano, y otro ruso, Cosmos, de 900 kilos, generando más de 1,5 toneladas de chatarra que se dispersa en todas direcciones, pudiendo colisionar con otros objetos. No fue el caso, no se produjo esa reacción en cadena, pero podría haber ocurrido. Entonces, esta es la primera vez que vemos que puede ocurrir eso que describía Kessler, aunque en este caso no ocurrió afortunadamente. Y luego 2 años más. Los 2 con el mismo protagonista. El primero es el 2015 y el protagonista es nuestro queridísimo y polemiquísimo Elon Musk y su empresa SpaceX, que seguro que este ya sí todo lo conocéis. Y el primer hito es lo que se llama la reutilización de etapas. Un cohete está formado por varias etapas. Según va subiendo el cohete, yo libero esas etapas, las separo del resto del cohete para aligerar el cohete, el lanzador, y que el resto de etapas que quedan, digamos, puedan impulsar el cohete con menos esfuerzo, con necesidad de menos combustible. ¿Qué pasaba antes? Pues imaginaros que yo cojo un vuelo de Madrid-Barcelona, llego a Barcelona y al día siguiente tengo que volver, pero ese avión lo han destruido y me tienen que construir uno nuevo para volver. El billete de vuelo sería ligeramente caro, no de ahora no lo sé, pero más todavía. ¿Qué pasa en la industria aeroespacial? Con los lanzadores pasa exactamente eso. Cada cohete tiene un lanzamiento y después es destruido. Es destruido porque va a la Tierra y se destruye al volver a la Tierra. Pero Elon Musk es el primero, bueno, Elon Musk, SpaceX, está formado por mucha gente, no solo Elon Musk. SpaceX en 2015 es el primero que consigue reutilizar un cohete, con lo cual, la primera etapa, con lo cual estamos consiguiendo que nuestro cohete se abarate casi en un 90%, con cohetes, digamos, de las mismas prestaciones. Además de eso, empiezan a proliferar los CubeSats. Los CubeSats son estos satélites que son más pequeños, mucho más pequeños que un satélite tradicional, y que tienen una, digamos, una utilidad más concreta. Sirve para unas pocas cosas, en vez de un satélite que empieza a servir para más cosas. Estos satélites, obviamente, al ser más pequeños, son más baratos. Con lo cual, tenemos cohetes más baratos, satélites más baratos
Y en esos cohetes más baratos puedo meter muchos más satélites, con lo cual el billete de ese cohete lo puedo dividir en más gente. Entonces hay un montón de países, de entidades, de empresas que antes no podían acceder al espacio y de repente pueden. Entonces empieza a haber una frecuencia mucho más alta y muchos más candidatos a mandar objetos al espacio, por lo tanto tenemos más objetos al espacio, cuantos más objetos, más probabilidades de colisión y de generar basura espacial o acercarnos al síndrome este de que sea. Y en el 2019, mismos protagonistas, mismo final, digamos, pero distinta medio. Y el medio es que se lanzan en el 2019 los primeros satélites Starlink, que seguramente te sonarán también, porque son bastante polémicos. Son los primeros satélites que se han lanzado de una megaconstelación. ¿Y qué es una megaconstelación? Una megaconstelación es una constelación de satélites, un grupo de satélites que funcionan más o menos al unísono con una misma función, pero que en vez de como antes las constelaciones tradicionales, que eran 3, 4 o una treintena de satélites como los de navegación, empiezan a ser de miles de satélites. De hecho, ahora mismo de Starlink hay unos 8.000 o 9.000 satélites activos, que son un 65% de todos los satélites. O sea, casi 2/3 de todos los satélites activos que hay ahora son solo de Starlink. Starlink dice que quiere llegar hasta los 40.000. Además está Amazonsat, que es la mega constelación de Amazon, y hay otras 2 mega constelaciones chinas que también se están lanzando ya. Con lo cual, quiere decir que dentro de unos años, si todo va bien y no hemos caído en la colisión en cadena, podemos llegar a tener hasta 100.000 satélites en órbita. Luego lo veremos, pero ahora tenemos unos 10.000, 13.000. Imaginaros la problemática y las posibilidades de colisión que genera eso. Y con eso llegamos, con esta breve y bonita introducción, a la actualidad. Recordemos, en cuanto ponemos tecnología humana en órbita, ya estamos teniendo posibilidad de basura espacial. La proliferación y abaratamiento del espacio hace que mucha más gente lance objetos al espacio. Las megaconstelaciones hacen que haya mucho más todavía objetos en el espacio. Y tenemos, con todo ese cóctel, una posibilidad de colisión en cadena que haga que todos esos objetos desaparezcan y solo quede una chatarra orbitando la Tierra. Pero bueno, vamos ahora a nuestra actualidad, a lo que tenemos ahora mismo. Ya no es ese futuro distópico. Vamos a ver ahora en qué situación estamos, y lo que me da cuenta ahora mismo es que os he contado esta historia, pero en realidad no hemos definido qué es la basura espacial, ¿no? Yo creo que más o menos todos tenemos una idea de qué es basura espacial, ¿no? Pero una definición así un poco más específica, la basura espacial es todo objeto que orbita la Tierra, que ha sido puesto aquí por el hombre, que no tiene ya una finalidad, que ha perdido su finalidad, ¿no? Y está compuesto de satélites estropeados, satélites que no hemos podido desechar correctamente. Estos son satélites antiguos, que eran los que se dejaban orbitando sin control una vez se acababa su vida útil. Etapas de lanzadores. Las etapas de lanzadores ahora ya sí que todas se desechan, todas vuelven a la Tierra, aunque no se reutilicen, pero antes también se dejaban, vamos, salvo fallo, que tengo un fallo lanzador, pero antes sí que se dejaban en órbita. Y luego lo que yo creo que todos más conocemos como basura espacial, que son trozos de otras etapas o de satélites que se generan por la más intuitiva, que son colisiones entre ellos, pero también ellos solos pueden generar basura espacial, porque esos satélites, esas etapas están llenas de combustible y tienen unas baterías que, como la de los móviles, pueden explotar. Cuando un satélite se estropea o se para su vida, digamos, ese control térmico, ese control eléctrico que tienen, hace que todo ese combustible se inestabilice y pueda llegar a explotar. O incluso las baterías hacen que tengas un corto y no tengas manera de cortar ese cortocircuito, por lo tanto también pueden explotar por sí solas. Por lo tanto, no hace falta siquiera que tengamos una colisión. Y la tercera, que me doy cuenta que estaba abajo en la imagen,
que es mi preferida porque demuestra que con una misma tecnología el hombre puede ser maravilloso, y no voy a decir que son las pruebas antisatélites, que son literalmente eso. Son un país, porque normalmente son países, que lanza un misil hacia un satélite suyo que está estropeado para demostrarle al otro país que puede destrozar sus satélites. Más o menos creo que sabemos de qué países estamos hablando. Y me diréis, claro, esto Santiago se hacía en el pasado, esto es cosa de la Guerra Fría, ¿no? Pues la última prueba antisatélite de la que tengo yo constancia, al menos, ocurrió en 2021, que fue el CEGASO Rusia. Y para que veáis un poco la conciencia que tienen algunos países todavía de la basura espacial, que es prácticamente ninguna. Esto es más o menos lo que sería una definición de qué es la basura espacial. Y yo hay dos características que quiero destacar que creo que la definen bastante bien. La primera es la densidad, en dos sentidos. Por un lado, el número de trozos, el número de objetos. Cuantos más objetos, más probabilidad de colisión. Y por otro lado, la cantidad de masa. Si esos objetos son más masivos, la peligrosidad de esa colisión es mayor. No es lo mismo que colisionen muchos objetos de 1 kilo a que colisionen los objetos de 4 toneladas. La dispersión de materia, digamos, va a ser distinta. Entonces, por un lado, peligrosidad, mayor severidad, más masa. Por otro lado, probabilidad. Más número de objetos, más probable de colisión. Y la última, que es la más llamativa, al menos para mí, es la velocidad. Porque para orbitar la Tierra, especialmente en órbitas más bajas, que son las más ocupadas, por debajo de 2.000 kilómetros, se necesita una velocidad muy alta para continuar esa órbita. Y es en torno a 30.000 kilómetros por hora. O sea, 8 veces lo que sería una bala de rifle aquí en la Tierra. Imaginaros la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que está a 400 kilómetros, que pesa 500.000 kilos, viajando a 30.000 kilómetros por hora. Pues es bastante peliaguda la situación, ¿no? Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Vale. Y lo último, antes de entrar en lo que creo que todos queremos saber, que voy a explicar son unos pocos datos de cómo está ahora la situación, al menos a finales de 2025, que es cuando lo miré yo. Ahora mismo tenemos 13.200 satélites activos, de los cuales, recordad, en 2 tercios, 9.000, 8.000, son Starlink. 54.000 objetos catalogados, que no tienen por qué ser todos satélites activos. Esto ahora veremos qué quiere decir lo de catalogado. Y luego tenemos hasta 1 millón de objetos mayores que un dedal, esto sería entre 10 centímetros y 1 centímetro, y hasta 130 millones de objetos entre 1 centímetro y 1 milímetro. Es decir, pues 1 milímetro, ¿qué nos va a hacer? Pero claro, 1 milímetro yendo a 30.000 kilómetros por hora, pues hace bastante daño. De hecho, un satélite no te lo va a destruir, pero los paneles solares, el aislamiento térmico, los propulsores sí que le puede hacer bastante daño a un satélite. Por lo tanto, no son despreciables estos 130 millones de objetos. Pero esto que es mucho, es poco, porque parece mucho, ¿no? A mí, millones, pues es mucho, ¿no? En total de masa son unos 14,5 millones de kilos. Ese con 5, recordad, es la Estación Espacial Internacional. Y 14 millones de kilos también parece mucho, ¿no? Pero es mucho. Pues 14 millones de kilos pesa un petróleo. Uno. Mediano grande, ¿no? De estos, ¿cuántos habrá en el mundo? Pues habrá miles de ellos, probablemente. Lo que quiere decir es que a pesar de que la industria aeroespacial tiene una importancia muy grande en nuestro día a día, a nivel de masa, todavía estamos muy atrás. Es una industria que demanda poco cantidad, digamos. Sí que es muy específica porque cada satélite es distinto, pero en cantidad demanda poco. Y ahora sí, ahora vamos al lío. Porque claro, después os he puesto aquí todo un humano, fatal, pero ¿se puede resolver? ¿Tenemos posibilidades? ¿Estamos a tiempo de resolver este problema? Pues la respuesta es que en principio sí. Si no ocurre nada entre medias, en principio sí. Y
Y hay dos tareas. La primera es evitar que se cree más basura espacial y la otra es quitar la que ya hay. Esto yo me gusta equipararlo al cambio climático, al calentamiento global, ¿no? Hay que parar las emisiones por un lado, pero por otro lado hay muchos gases que aunque nosotros paremos y a día de hoy podamos hacer emisiones, van a seguir estando allí durante siglos, o al menos un siglo, y van a seguir calentando la Tierra. Por lo tanto hay que eliminar también si queremos parar el aumento de la temperatura en la Tierra. De estas dos tareas, la que se está haciendo más y la más sencilla hasta cierto punto es la primera. Así que voy a empezar por la primera. Y lo primero que hay que hacer para evitar que haya más basura espacial, que es pues que mi satélite no se destruya. A menos que yo lance un satélite o no que se destruya, que no se estropee. ¿Y qué hay que hacer para que un satélite no se estropee? Pues utilizarle. Como ha dicho Roberto, soy ingeniero de RAMS. Y el RAMS, que es algo que probablemente nunca hayáis escuchado en la vida, que muchos de mis compañeros de nervios no han escuchado en la vida, y se lo tengo que explicar cada vez que nos vemos, es algo tan fascinante como un acrónimo que significa Reliability, Availability, Maintainability and Safety. Fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad en español. Fascinante, ¿verdad? Suena como increíble. ¿Pero qué es? ¿Qué es esto, no? Bueno, en una etapa de diseño de un satélite tenemos, más o menos, esto es muy simplificado, pero dos equipos, ¿no? Por un lado está el equipo de diseñador, donde está el ingeniero de sistema, el ingeniero técnico, el ingeniero eléctrico, el ingeniero de software, y ellos construyen y diseñan el satélite para que cumpla una función. Y una vez que ese diseño, en paralelo a la creación de ese diseño, está el ingeniero de RAMS, que se ocupa de lo que puede ir mal en esa misión. No que el diseño esté mal, sino que un diseño que está bien, que un diseño que es perfecto, se asume que es perfecto, tiene cosas que pueden ir mal. Por eso somos un poco los agoreros, ¿no? Del equipo de diseño. Por ejemplo, yo tengo un satélite que el equipo de diseño ha dicho que tiene que llevar un ordenador central de un determinado tipo para que cumpla sus funciones. Y yo, en mi análisis de Excel de tropecientas mil líneas y columnas, veo que hay un componente que si tiene un corto me elimina, me quema una tarjeta, que esa tarjeta es crucial para el funcionamiento del satélite. Pues yo cojo y digo, oye, que me da cuenta de esto, ¿por qué no ponemos un interruptor aquí para cortar el cortocircuito? Duplicamos la tarjeta para que si me falla una, tenga otra, y además, ya que estamos, ¿por qué no ponemos dos ordenadores? Y así si me falla uno, pues utilizo el otro. Esto es así muy sencillo. En realidad hay cosas un poco más escondidas que son las que de verdad son útiles los ingenieros de RAMS. De hecho, todos los satélites de una determinada criticidad tienen dos ordenadores centrales. No se manda al espacio un satélite sin cierta redundancia en casi todos sus equipos. Pero sería un poco la idea de cómo funcionaría para obtener no solo un buen diseño, sino un diseño robusto. Una vez que tenemos nuestro diseño robusto, la siguiente fase es las pruebas, el testing. Nosotros probamos que todo lo que creemos que tiene que funcionar en el satélite va a funcionar. Y que no solo va a funcionar, sino va a funcionar en ambientes que sean representativos de la misión que va a tener este satélite. Pues, por ejemplo, altas y bajas temperaturas, el cuasivacío de la órbita en la que vaya a estar, la vibración que vaya a soportar del lanzamiento del cohete. Todo eso se le prueba y una vez que vemos que está bien, pues ya el satélite digamos que está listo para ser lanzado. Así que RAMS y testing para evitar que falle por sí solo. Pero la otra manera de generar trozos es que yo colisionase con otros objetos. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Pues lo que llaman maniobras evasivas o en inglés collision avoidance maneuvers.
Las collision avoidance maneuvers son maniobras que hacemos cuando nosotros vemos que un satélite va a entrar en el espacio de la trayectoria de otro objeto. Una cierta probabilidad, unas ciertas áreas, y nosotros vemos que puede colisionar. Entonces hay una serie de gente en tierra que analiza la trayectoria de uno y de otro y diseña una nueva trayectoria para esquivar ese objeto y evitar la colisión. Entonces me dicen, bueno, pues ya está, ya lo tenemos solucionado, hago tantas maniobras como sea necesario y ya está, y así resuelvo el problema de que me choque con algo. Pues no, porque tiene unas ciertas penalizaciones estas maniobras evasivas. La primera es el combustible. Los satélites tienen un tanque que tiene una cantidad de combustible que es finita. Y además ese combustible es necesario para yo mantener mi órbita en buen estado. Digamos, si el satélite se baja o se sube un poco a la órbita, se desvía, o incluso si en mi propia misión está estipulado que yo tengo que cambiar de órbita, necesito ese combustible. Si yo lo utilizo para maniobras evasivas, no lo voy a poder utilizar para esas maniobras planeadas de la misión. Y además, ese combustible se me va a gastar antes. Por lo tanto, no voy a poder tener la duración de misión que yo querría. Mi misión se va a cortar. Por lo tanto, la primera penalización es que se me acorta la misión porque gasto más combustible. La segunda es el servicio o la recogida de datos científicos. Para que un satélite recoja unos ciertos datos sobre un servicio, ya sea de telecomunicaciones o de navegación, necesito saber con mucha precisión en qué órbita estoy y dónde. Necesita estar en una órbita muy precisa. Si yo lo muevo, necesito un tiempo para calibrar ese satélite otra vez. Por lo tanto, cuando yo hago la maniobra evasiva, no puedo dar servicio, no puedo recoger datos. De hecho, la mayoría de las maniobras se apaga directamente lo que se llama el instrumento, la parte científica del satélite, porque no lo vamos a utilizar. Si yo estoy todo el rato haciendo maniobras evasivas, si yo estoy haciendo maniobras evasivas durante más tiempo del que estoy dando servicio, llega un momento que sin necesidad de esa colisión en cadena y destrucción de todos los satélites, pierde incluso el sentido de mandar satélites al espacio, porque un satélite cuesta mucho dinero como para que simplemente esté esquivando chatarra en vez de hacer el servicio que tiene que dar. Por lo tanto, la segunda penalización es el servicio. Y la tercera es el tiempo de la gente que está en tierra y los equipos que hay en tierra que son necesarios para calcular esas maniobras. Esas maniobras no son automáticas, necesitan una planificación. Por lo tanto, esta se hace por una serie de personas que son finitas también y que si hay muchas maniobras a la vez, llegará el momento en que algunas no se puedan calcular correctamente, por lo tanto, pues tengamos un problema. Por lo tanto, es una buena solución, pero en el momento en el que haya ya demasiados objetos, empezará a ser un problema porque perderá el sentido para nosotros de mandar satélites al espacio. Pero bueno, en el momento nos funciona, ¿no? Pero claro, ya que he dicho, cuando mi satélite se cruce con la trayectoria del objeto, ¿cómo sé yo que ahí va a cruzarse un objeto? Pues porque tenemos también una red de tierra en la que hace un seguimiento de todos esos objetos, que está compuesta por radares, telescopios ópticos que siguen el reflejo del metal de esos objetos o satélites con respecto a la luz del Sol o de otros astros, digamos. Y bueno, una serie de equipos y de gente en tierra que hace el análisis y que calcula esas trayectorias y las va metiendo en un catálogo que se va actualizando cada poco tiempo para que los centros de operación de esos satélites sepan en qué trayectoria va a seguir nuestro objeto que se va a cruzar con el satélite. En Europa esa red se llama la EUSST, Space Surveillance and Tracking. Y con esto, en principio, tendríamos cubierto también saber dónde están los objetos. Pero tiene una pequeña pega también. Todo en esto tiene siempre una pequeña pega, no hay nada perfecto en ingeniería. Y es que yo no puedo seguir objetos menores que un cubo de luz, menores que 10 centímetros.
objetos, digamos. ¿Y qué pasa entonces con esos objetos? Se podría de alguna manera, si sé cuándo se ha producido el objeto, extrapolar de alguna manera la trayectoria, pero complicado y es muy impreciso, por lo tanto no nos va a servir. Pero podemos aprovechar su pequeño tamaño para manejarlos de otra manera. Si yo no los puedo esquivar, ¿qué puedo hacer? Pues hacer que me hagan el menor daño posible. Y para eso utilizo el blindaje. El blindaje a mí cuando me lo contaron por primera vez, los satélites o algunos, naves espaciales tienen blindaje. Me imagino un carro de combate, un tanque, un caballero medieval que tiene una armadura robusta, que si yo le lanzo algo pues lo va a resistir bien. Pero tenemos un problema en la industria espacial y es que cada gramo extra que le ponemos a nuestro satélite es dinero extra que hay que pagar o volumen de mi satélite que pierdo en otras cosas. Si yo pongo un blindaje muy pesado, a lo mejor no puedo poner el radar que quiero poner o el telescopio o lo que quiera añadir a mi satélite. Por lo tanto, no me sirve poner una armadura muy pesada que me proteja de esos objetos. ¿Qué hago? Pues si no puedo poner una armadura muy pesada, pongo muchas armaduras muy ligeras. Y con eso surge una cosa muy ingeniosa que es el escudo Whipple. Y el escudo Whipple es exactamente eso, varias capas muy ligeras de un material que lo que hace es que cuando nuestro objeto se va a chocar con la primera capa, se rompe la capa, se rompe el objeto y se dispersa en trozos más pequeños en un área mayor que chocan con la siguiente capa, que se vuelven a dispersar, se vuelven a romper en objetos más pequeños, así que cuando llegue al propio satélite, lo que tengo es muchos objetos muchísimo más pequeños que el objeto inicial repartidos en un área mayor, la energía del impacto se ha repartido en un área mayor, por lo tanto el daño que me hace a mi satélite es casi despreciable o muy pequeño. Y con eso resolvemos hasta cierta medida el problema de estos objetos pequeños que no sabemos a dónde van. Estos tipos de escudos se ponen sobre todo en misiones tripuladas por seres humanos, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, y bueno, tienen la problemática de que sirven una vez y luego hay que cambiarlos, pero bueno, como sí que en estos tipos de misiones tienen astronautas, pues sí que pueden hacer misiones o EVAs que se llaman, ¿no? Paseos espaciales para hacer tareas de mantenimiento y cambiar el escudo si se estropea. Y otra cosa que también tienen las naves espaciales son ventanas para ver hacia el exterior, y esas ventanas también tienen su blindaje hasta cierto punto, que son 3 capas de materiales transparentes. La primera es resistente a las altas temperaturas para resistir la reentrada a la atmósfera, pero las otras dos son 2 capas redundantes de material resistente a colisiones de este estilo. Por lo tanto, con esto tendríamos más o menos cubierto a día de hoy lo que es el evitar generar más basura espacial durante la misión de un satélite. Que no falle por sí solo con un diseño robusto, que no falle por colisión con otros objetos porque sabemos la trayectoria de esos objetos y los esquivamos, y los que no podemos saber, pues resistimos su impacto. Pero ¿qué pasa cuando el satélite se acaba? Cuando nuestra misión ha acabado porque vemos que se nos estropea el satélite, porque ya no sacamos más rédito de ese satélite. Pues tenemos que desecharlo, y hay 2 maneras de desecharlo, dependiendo de la órbita en la que estemos. En el espacio tenemos varios tipos de órbita, dependiendo de la altitud o de la función de esa órbita, pero para este caso vamos a diferenciar entre la baja órbita, la media órbita y la órbita geoestacionaria. Por lo tanto, esta primera función es para los que están en baja órbita, o sea, por debajo de los 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Aquí es donde más objetos hay, donde está más densa las órbitas. Así que lo que vamos a hacer aquí es
forzar al satélite a entrar a la Tierra y hacer que se autodestruya total o parcialmente en la atmósfera, ¿no? Sobre todo en estas dos capas, la atmosfera y la mesosfera, es donde se produce el mayor rozamiento y caen a la Tierra. Aquí quiero hacer dos incisos. El primero es, si yo no hiciese nada, ese satélite acabaría cayendo igualmente a la Tierra, y eso a mí en su momento igual no lo tenía todo muy claro, pero me llamó mucho la atención porque dije, yo tengo un satélite orbitando en la Tierra con una cierta velocidad, que tiene una inercia, la gravedad, la fuerza centrípeta tira hacia el lado contrario, se cancelan las fuerzas, se tiene el espacio, pues yo puedo orbitar hasta el infinito. ¿Por qué entonces cae el satélite? ¿Qué hace que caiga el satélite? Claro, al final, aunque estemos muy alejados de la Tierra, todavía hay atmósferas. Las atmósferas, como veis ahí, llegan hasta los 190.000 kilómetros. En alturas por debajo de 2.000 kilómetros no hay oxígeno, no hay una densidad de aire como para que podamos respirar, pero sigue habiendo partículas. Esas partículas chocan contra nuestros satélites, los frenan y van cayendo poco a poco, perdiendo esa órbita. Por eso también hay que hacer tareas de mantenimiento de órbita para volver a subir al satélite a su órbita de vez en cuando. Entonces, la otra pregunta es si el satélite va a caer solo, ¿por qué forzarlo yo? ¿Qué gano forzándolo más allá de gastar un combustible que puede utilizar para otras cosas? Pues la respuesta es que aunque haya rozamiento, el rozamiento es pequeño y va a tardar ese satélite, incluso a alturas de 500, 600, 700 kilómetros, probablemente un siglo en caer. No me puedo permitir el lujo de tener un satélite sin control 100 años ahí perdido en medio de la órbita. Por lo tanto, lo que hago es forzar que rente. Y para forzar que rente, lo que hago es frenarlo, como he dicho, pero frenarlo en este caso con mis propulsores, con los propulsores del satélite. El satélite pierde velocidad y al perder velocidad y ya la inercia se cancela con la gravedad, y la gravedad tira de nosotros y caemos a la Tierra. Pero claro, yo tengo que tener cuidado, ¿no? Porque no puedo dejar que el satélite caiga a la Tierra, y puede caer en una ciudad, en cualquier tipo de población humana, y pues, tengo un problema, ¿no? Por eso lo hago de manera controlada. Por eso fuerza el satélite a caer en un determinado momento que yo digo aquí, para que esto no ocurra. De todas maneras, se ha calculado cuál es la probabilidad de que sin que nosotros hagamos nada el satélite caiga, y cuál es la probabilidad de que caiga un ser humano durante su vida, y más o menos se ha calculado que es la probabilidad de que nosotros durante nuestra vida juguemos 2 veces a la lotería de Navidad y las 2 veces nos toque el gordo. O sea, es prácticamente imposible, salvo para algunos políticos y gente corrupta que le toca todos los años, al resto sería prácticamente imposible que nos cayese un trozo de basura espacial en la cabeza. Aún así, para asegurarnos, se controla la rentada, y entonces lo que se hace es llevarlas a un punto muy específico de la Tierra, que se llama el punto Nemo. Y el punto Nemo tiene la característica que es el punto que está más alejado de cualquier superficie terrestre y por lo tanto de cualquier población humana. Así que simplemente frenamos el satélite cae a la Tierra, cae al punto Nemo, liberamos la órbita y ya podemos mandar unos satélites para que para continuar la operación de los satélites. Ventajas: elimino de raíz el problema de la basura espacial. Ya no hay ningún tipo de residuo sin control en órbita, por lo tanto, solución perfecta. ¿Cuál es el problema? Que seguramente alguno esté pensando. Pues primero que esa destrucción en la atmósfera suelta ciertos componentes, ciertos metales que interactúan con las capas de la atmósfera, sobre todo con la capa de ozono, y ya sabemos que no debemos interactuar con la capa de ozono. Ese es el primer problema. El segundo es, oye, estáis tirando aquí al mar, tanto no contaminar, tanto microplástico, tanto que estáis tirando satélites al océano, ¿no? ¿Es bueno? Pues sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, recordemos un poco los números de la industria aeroespacial. Toda la materia artificial que orbita la Tierra es el equivalente a un petrolero. Y no toda va a reentrar todos los años. Yo miré en internet, que no sé si era cierto o no tengo pruebas, pero se calcula que se unen entre 20 y 30 petroleros de ese tamaño al año en el mar, sin contar pues, lo que contamina otras industrias, las más pequeñas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es excusa, pero la contaminación que hacemos en el mar, en la industria aeroespacial, es prácticamente despreciable comparada con otras industrias. Por lo tanto, de momento se tolera que sigamos tirando satélites al mar. ¿Qué pasa cuando yo estoy mucho más alto? Porque una cosa son 2.000 kilómetros y otras son 20.000, que es donde están todos los satélites de navegación, o 35.786 kilómetros, que es la órbita precisa en la que están los satélites geoestacionarios, que son todos estos satélites que orbitan a la misma velocidad de la Tierra y por tanto siempre apuntan al mismo punto de la Tierra. Por ejemplo, todos los satélites, pues el Meteosat del tiempo, que siempre apuntan al mismo punto, pues están en esta órbita. Aquí tengo dos problemas. El primero es que si los dejo caer por sí solos, van a tardar ya no un siglo, sino cientos de miles de años o 1 millón de años, porque ahí ya hay átomos sueltos de aire. Entonces, el rozamiento es prácticamente despreciable. Por otro lado, si yo lo fuerzo a reentrar, tengo el problema de que primero tengo que atravesar toda la órbita baja, que está llena de satélites, entonces no solo tengo que atravesarla, sino que tengo que esquivar los objetos que hay allí. Y además, para recorrer 20.000 kilómetros, tengo que utilizar un montón de combustible que no voy a utilizar para la misión. Por lo tanto, carece de sentido hacer esa reentrada controlada que podríamos hacer en la órbita baja. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace lo que literalmente se llama mandar el satélite a una órbita cementerio. ¿Y qué es una órbita cementerio? Pues una órbita cementerio es una órbita que está a unos 100, 300, 400, 500 kilómetros por encima de nuestra órbita, en la cual yo dejo ese satélite ahí, dejo hueco para mandar más satélites y evito el problema de la basura espacial. Ventajas. Es relativamente sencillo y gasta poco combustible y además no contamina la Tierra. Desventajas, pues es lo que se llama, o lo que yo llamo una solución patadón para adelante. Porque al final este satélite está aquí arriba, tiene un poco de rozamiento, pero acaba cayendo. O sea, vamos a volver a tenerlo en nuestra órbita. ¿Cuál es el truco? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Aquí el rozamiento es prácticamente despreciable. Entonces, para que caiga aquí pueden pasar miles de años. A saber dónde estamos nosotros dentro de miles de años. O qué soluciones hemos encontrado. Por lo tanto, de momento están ahí tranquilitos, que no están mal. La otra pega es que yo no estoy liberando el espacio del satélite, lo estoy poniendo un satélite sin control en otra órbita. Entonces el satélite puede en cualquier momento colisionar con otro. ¿Cuál es el truco? El truco es que en estas órbitas ya prácticamente el número de satélites es mucho menor, no es como una órbita baja, no va a haber miles de satélites, habrá cientos, unas decenas de satélites, y el área de la esfera de esta órbita es, pues, no te sé decir una proporción, pero infinitamente más grande que la de la órbita baja. Por lo tanto, la probabilidad de colisión es nula, para estar separados por kilómetros o miles de kilómetros. Por lo tanto, no va a existir esa colisión. Tampoco es la mejor solución, pero de momento es la que hay y funciona. Así que con esto ya tenemos lo que ahora mismo disponemos para evitar generar una basura espacial, tanto en la vida útil como cuando acaba la vida y tenemos que desechar el satélite. ¿Qué nos depara el futuro? Pues hay algunas soluciones extra que sí que están más o menos cerca. Y una de ellas es lo que llama in-orbit service, que básicamente son gasolineras y talleres mecánicos en el espacio. Nosotros mandamos una serie de satélites que o repostan combustible o
solucionan problemas que ha habido en los satélites que se han estropeado y con eso aumentamos la vida útil de nuestro satélite, con lo cual no tenemos que enviar un satélite nuevo y además ese satélite no queda a la deriva. De las dos soluciones, la más cercana es la de poner combustible, y yo creo que a principios de la siguiente década ya se va a poder empezar a repostar en el espacio. La de hacer tareas de mantenimiento es más complicada porque al final las tareas son más variadas, entonces hay más distintos tipos de tareas. Y además necesito lo que se llamará en su momento los satélites modulares, satélites en los que yo cambio una pieza por otra, un ordenador central por otro ordenador central, un propulsor por otro propulsor, de una manera sencilla. Lo que se llama que tienes una mantenibilidad. Recordad que RAMS es, la M es mantenibilidad, así que en el futuro creo que seguiré teniendo trabajo. Así que esta es una posibilidad que más o menos está cercana. La otra es la IA. Si todo el mundo está utilizando la IA, la inteligencia artificial, pues nosotros no vamos a ser menos, ¿no? ¿Cuál era el problema aquí? Que teníamos un montón de maniobras de evasión, de las Collision Avoidance Maneuvers, y no teníamos recursos en tierra para realizarlas. ¿Qué nos aporta la IA? Pues con la IA nosotros automatizamos esas maniobras y no solo las automatizamos, con lo cual podemos hacer muchas más maniobras a la vez, sino que además esas maniobras probablemente sean más eficientes y tengamos menos indisponibilidad de servicio y menos gasto de combustible. Esto, por ejemplo, en GMV ya se está empezando a hacer, según tengo entendido, pero bueno, en el momento hay estudios, creo que no hay casos prácticos. Y lo último, que es la más sencilla, tecnológicamente hablando, pero la más imposible en el mundo en el que vivimos, es que debería haber un consenso general, mundial, digamos, de cómo gestionar el tema de la basura espacial a nivel mundial. Nosotros tenemos la Tierra y la Tierra está cubierta por una esfera de 10 kilómetros de altitud, 100 kilómetros de altitud, perdón, 100 kilómetros de altitud, que al final es lo que determina el espacio aéreo de cada país. Por encima de esa altitud es como el lejano oeste. Es territorio por conquistar, no hay leyes, no hay algún acuerdo de la época del Apolo, bueno, el acuerdo del uso pacífico del espacio, pero básicamente cada uno hace lo que quiere, a cierto punto, y lo único que sí que es seguro es que cada pieza de tecnología que se manda es propiedad y responsabilidad del país que la manda. Pero de ahí a que yo tenga que tener unos estándares determinados, uniformes, para que no generar más basura espacial. Por ejemplo, en la ESA, en Europa, sí que estamos muy concienciados con esto y sí que hay unos estándares bastante precisos y no se manda al espacio un satélite dentro del consenso, digamos, de la ESA sin que haya pasado estos estándares y que se hayan probado estos requisitos. En otros países lo desconozco tanto, pero sé que hay muchos que no se lo toman tan en serio. En Europa estamos bastante concienciados de eso. Y bueno, esto sería un poco lo que hay de evitar basura espacial hasta ahora y en el futuro. ¿Cómo eliminamos la basura espacial? Esto ya es un poco más complicado. Para eliminar la basura espacial hay también dos tareas, digamos. Eliminar los trozos grandes y eliminar los trozos pequeños. Se ha puesto más énfasis en eliminar los trozos grandes por varias razones. La primera es que es más sencillo. La tecnología que tenemos disponible es más factible para eliminar esos trozos grandes. La segunda es que si yo elimino esos trozos grandes, digamos que lanzando un satélite que elimina un trozo grande, estoy eliminando mucha más masa que eliminando trozos pequeños, con lo cual estoy disminuyendo la severidad de esa posibilidad de colisión en cadena. Y la última es que prácticamente todos los métodos para eliminar basura espacial consisten: yo mando un satélite, ese satélite atrapa basura espacial y ese satélite se autodestruye con esa basura espacial de vuelta al espacio. Con lo cual tiene que merecer mucho la pena el trozo o
objeto que queramos eliminar como para mandar un satélite solo para eso. Con lo cual se enfoca la gente en los trozos grandes. Y la manera más inmediata que más popularidad tiene ahora es el método del gancho, que es literalmente como el gancho de los ganchos, los humanos. Pues funciona igual. Tenemos un satélite que tiene una garra mecánica que se acerca al objeto, lo abraza y con los propulsores lo devuelve a tierra. Es bastante sencillo porque todo lo que tiene este satélite ya se sabe hacer. El problema base de esta mecánica, digamos, es que yo me estoy acercando a un objeto que puede ser del tamaño de un autobús, que pesa como un autobús, que va a 30.000 kilómetros por hora y que además probablemente esté girando en todas las direcciones descontroladamente. Con lo cual, la parte más complicada aquí es cómo me acerco. Y el debate actual es cómo me acerco a ese satélite de manera que ese satélite no me golpee y en vez de eliminar la basura espacial lo que va a dar es generar más basura espacial. Así que esa es un poco la problemática general. Pero vamos, una visión de este estilo, yo creo que para finales de esta década va a haber, salvo retrasos que siempre hay en el espacio, pero yo creo que está planificada para finales de esta década una misión de este estilo para eliminar lo que sería una adaptada de un cohete. Otras tecnologías, el arpón, que también funciona literalmente como un arpón, se lanza desde el satélite, se engancha en el objeto que queramos eliminar y tiramos de él para devolverlo a la Tierra. Ventajas, pues que no me tengo que acercar tanto al satélite, entonces no existe ese riesgo de colisión. Desventajas, pues que tengo que tener una precisión demasiado alta para que yo no dé al satélite de tal manera que en vez de engancharlo lo desgaje en trozos o se desprenda un trozo y pues sigamos teniendo el mismo problema. Y luego una solución intermedia es la red. También hay algunos equipos proponiendo una red resistente que yo lanzo. Pues una red de pesca, engancho al satélite y lo tiro de vuelta a tierra. La ventaja también es que no necesito tanta precisión y no necesito acercarme, pero la red es menos precisa, digamos. No necesito precisión, pero es menos precisa, entonces es más difícil enganchar ese satélite. Y luego tienes una red bastante resistente. Eso es más o menos lo que hay hasta ahora para eliminar trozos grandes. Si esto parece futurista, para eliminar los trozos pequeños ya es ciencia ficción de momento. Solo hay estudios, hay cosas teóricas, pero no hay nada práctico todavía. De todas maneras, hay algunas propuestas, como puede ser el uso de láseres. Yo lanzo un láser desde la Tierra, que tampoco tiene que ser un láser súper potente, con la precisión suficiente para dar en un objeto. Ese objeto se calienta y empieza a desprenderse un poco de material, un poco de gas, un poco de pequeños objetos que crean una especie de cohete que impulsa o frena ese objeto y cae a la Tierra. El problema aquí básico es que a ver qué país dejar, otro país empezará a disparar láseres al espacio, a objetos espaciales sin dar casualmente a otros satélites que no son suyos. Pero bueno, esta si se consigue sería la solución desde luego óptima porque es barata, no tengo que enviar nada al espacio, pero tecnológicamente de momento no se ha probado, digamos. Otra solución curiosa, un satélite con una vela. Yo tengo un satélite que se lanza al espacio y extiende una vela del tamaño de un campo de fútbol, por ejemplo, que está hecha de un material súper ligero, porque recordemos que esto, aunque sea una vela, va a pesar bastante y en el espacio cada gramo extra cuenta. Se están pensando en hacer de Kevlar, que es esto que es famoso por estar en los chalecos antibalas, aunque es un material que surgió, según tengo entendido, en el espacio. Y este material que desconocía su existencia, me parece totalmente futurista, que se llama el aerogel y que es un material que es 99% aire. Se supone que es el material menos denso del mundo, entonces súper ligero.
y con eso se podría hacer esta regla. ¿Cómo pasar de eso a eso? Ahí ya no me preguntéis. Pero se están viendo cómo hacerlo. Y la última manera, que es, yo creo también, incluso la más intuitiva, es un imán. Un imán con el que tú atraes, un imán potente, con el que tú atraigas otros objetos, y en vez de tú acercarte al objeto, el objeto se acerca a ti. Bueno, te tienes que acercar tú, pero la transición es distinta. Y además el imán, dependiendo de cómo se diseñe, podría servir tanto para objetos grandes como para objetos pequeños. Y eso es lo que hay. No hay mucho más de momento. Como veis, el tema de eliminar es más complejo que de evitar, digamos. Pero bueno, se está haciendo mucho esfuerzo. Ahora ya sí que estamos más concienciados de lo que estábamos antes. Se ve que el problema puede ser gordo. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado.